Todopoderoso Dios, estamos aquí en esta tarde considerando los temas de tu palabra y pedimos que obres en nuestros corazones, que incrementes nuestra confianza en tu palabra inspirada, autoritativa y suficiente para las necesidades que tenemos como personas. Y al mirar la inerrancia en esta tarde, ayúdame a poder comunicar claramente y usa tu palabra en nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a no solo tener un compromiso con tu palabra, pero tener una confianza plena que nos lleve a indagar y estudiar y memorizar tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, vamos a considerar la pregunta, ¿tiene la Biblia errores en esta hora? ¿Tiene errores la Biblia? Y primero, ¿qué importa? ¿Importa si la Biblia tiene algunos errores? Si hay algunos números equivocados, si hay algunas cosas erróneas en la palabra? Creo que a todos nos ha pasado, leyendo la palabra, que hemos visto algo que nos parecía una contradicción en algún momento, o algo que nos hacía sentir un poco incómodo, ¿verdad? Y estás leyendo y, oye, pero parece que en este otro texto decía otra cosa, o parece que este versículo contradice este otro versículo que yo conozco. Y bueno, a veces solo seguimos leyendo, bueno, ¿será que yo estoy equivocado? Seguimos leyendo ahí. Pero nos incomoda porque esperamos que la Biblia no tenga errores, ¿verdad? Pero eso no es cierto de todas las personas. Hay mucha gente en el cristianismo hoy en día que no tiene ningún problema con decir que la Biblia tiene errores. De hecho, dicen que tiene y están bien con eso. ¿Será cierto que no importa si tiene errores o no? Bueno, mira lo que dice Agustín de Hipona, padre de la iglesia del siglo V. Las más desastrosas consecuencias surgirían si nosotros pensáramos que se puede encontrar cualquier cosa falsa en este libro sagrado. Esto quiere decir que los hombres por medio de los cuales la Escritura nos fue dada y que se dedicaron a escribir no pusieron en estos libros nada falso. Si alguna vez admites dentro de este sumo santuario de autoridad alguna declaración como falsa, no quedaría una sola oración en estos libros, la cual si pareciera a alguien difícil en cuanto a su práctica o difícil de creer, pudiera por la misma regla fatal no ser explicada fuera de ser solo una declaración en la cual intencionalmente el autor declaró lo que no era verdad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Agustín de Hipona? Está diciendo que si hay errores en la Biblia, pierde totalmente su autoridad. No tiene autoridad y cualquier cosa que nos parece difícil o que no nos gusta, podemos explicarlo diciendo que, bueno, aquí está uno de los errores que tiene la Biblia. La autoridad de la palabra depende de su inerrancia. John Wesley, siglo XVIII. Si hay algunos errores en la Biblia, muy bien pudiera haber 1000. Si hay una falsedad en ese libro, no provino del Dios de la verdad. J.C. Ryle, en el siglo XIX, declara: una vez admitido el principio que los escritores de la Biblia pudieron cometer errores y que no fueron en todas las cosas guiados por el Espíritu, no sé dónde estoy. No veo nada cierto, nada sólido, nada fidedigno en los fundamentos de mi fe. Una niebla ha descendido sobre el libro de Dios y ha envuelto cada capítulo de incertidumbre. Los textos en los cuales descanso pudieron haber sido simple error. Entonces, aquí vemos que si la Biblia no es inspirada,
o si no es completamente inspirada, porque hay gente que tiene una visión limitada de la inspiración. Entonces, la inspiración de la Biblia depende de su inerrancia. Si hay errores, la Biblia no fue inspirada. Así que nuestro tema en esta hora es de suma importancia para todo creyente, porque el carácter fidedigno de la Biblia es lo que está en juego. Si no creemos que la Biblia es inerrante, no tiene autoridad en nuestras vidas y no puede jugar el papel que Dios diseñó, porque no vamos a verlo como su palabra. Y esto nos deja a flote en un mar de incertidumbre y relativismo, donde sin brújula ni mapa, nunca llegaremos a seguir la trayectoria que Dios tiene para nosotros en crecer, en ser más como Cristo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué está en juego? Si nosotros admitimos errores aquí, nunca vamos a llegar a ser más como Cristo, lo cual significa que no vamos a glorificarle en nuestras vidas. ¿Qué está en juego en si hay errores en la Biblia? La gloria de Dios. Eso es lo que está en juego. Así que este es el tema que estamos mirando. Y tengo que dar crédito en mi investigación para preparar el día de hoy a varios autores que tienen muy buenos escritos en cuanto a este tema. R.C. Sproul, Josiah Grumman y Charles Ryrie. Y este es un tema muy amplio para mirar en una sola hora, pero vamos a tratar de dar un bosquejo que sea útil para ustedes al pensar en la inerrancia y la infalibilidad. Primero vamos a definir los términos. Luego vamos a considerar algunos ataques a estas doctrinas para que ustedes tengan respuesta a estos ataques. Y en tercer lugar, examinar el apoyo bíblico para la postura de la inerrancia. Vamos a definir primeramente los términos. Inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? La Real Academia Española nos da la definición: cualidad de estar exento de error. O sea, no tener error, ¿verdad? Vamos a mirar varias definiciones teológicas, porque esta palabra es una palabra que se usa comúnmente, pero también tiene una definición específica cuando estamos tratando con la Biblia. Wayne Grudem dice: la inerrancia de la Escritura significa que la Escritura en sus manuscritos originales no puede afirmar nada que sea contrario a la realidad. Entonces, autógrafos, hablamos de eso en el tema de la inspiración. En esos autógrafos no puede haber nada que es contrario a la realidad. O sea, no puede tener errores. Charles Feinberg: inerrancia significa que cuando todos los factores son conocidos, las escrituras en sus autógrafos originales, adecuadamente interpretados, se mostrarán como totalmente verdaderos en todo lo que afirman. Tenga que ver tanto con lo doctrinal como lo moral, social, físico o incluso ciencias de la vida. Entonces, todo lo que dice la Biblia, todo lo que toca, es correcto. Cuando se entiende correctamente, una vez más. La infalibilidad. ¿Qué es la infalibilidad? Y aquí hay más discrepancia. En la inerrancia hay mucha gente que está de acuerdo. Eso está es más contundente. O sea, la definición se entiende. Pero en la infalibilidad, ahí hay más variación en cómo lo define la gente. La definición de la Real Academia Española es que no puede errar. Seguro, cierto, indefectible. Entonces, ¿notaron la diferencia? Voy a leerlo otra vez. Que no puede errar. No es que no tiene errores, es que no puede tener errores. Es incapaz de errar. Entonces, inerrante no tiene errores. Infalible no puede tener errores, no tiene capacidad de errar.
Así que algo puede ser inerrante sin ser infalible, ¿verdad? Algo puede no tener errores mientras que sigue teniendo la capacidad de errar. Pero algo no puede ser infalible. Algo no puede ser infalible si no es inerrante. ¿Entienden? Porque si tiene un error, cae ahí la inerrancia y la infalibilidad. Entonces, cuando hablo de inerrancia, a veces la infalibilidad va a entrar ahí porque si no es inerrante, no es infalible. Por ejemplo, usted puede entrar a la escuela, tomar un examen y sacar un 100. Su examen es inerrante. No hay ningún error en su examen, sacó un 100% en su calificación. Pero eso no significa que usted sea infalible, porque usted pudo haber errado y pudo haber sacado una calificación menor, ¿verdad? Entonces este ejemplo lo vamos a usar para entender un poco esos términos. Ahora, si fuera imposible que usted sacara menos de un 100% en el examen, entonces sería infalible. Entonces, eso para entender un poco mejor estos términos. Hay varios ataques a la inerrancia y por lo tanto son ataques en la infalibilidad que vamos a mirar. Vamos a mirar 3 ataques y darles algunas respuestas para que ustedes sepan. El primero es, tiene que contener errores porque es un producto humano. La Biblia tiene que contener errores a fuerza porque es un producto humano. Y usted, a lo mejor en nuestros círculos, en los círculos de ustedes no se escuchan estas cosas, pero les puedo decir que en los seminarios hay mucho de esto y en el cristianismo liberal hay mucho de esto, pero cada vez está entrando más en terreno evangélico porque la inerrancia es algo muy importante que está bajo ataque. Entonces tiene que contener errores porque es un producto humano. Bruce Vaughan dice, pensar en una inerrancia absoluta como el efecto de la inspiración es no creer que Dios se haya humillado a la esfera humana. Una literatura humana sin error sería una contradicción de términos, puesto que nada es más humano que el hecho de errar. ¿Escucharon eso? Él dice que es una contradicción de términos decir que la Biblia es inerrante, que es el efecto de la inspiración. Entonces la lógica es esta. ¿Es humano errar? Esa es la primera premisa. Es humano errar. La segunda premisa es, la Biblia es un libro humano, es un producto humano. Por lo tanto, contiene errores. Y negar eso es negar la parte humana del proceso. Entonces, esa es la lógica que ellos siguen. Vamos a considerar sus premisas. La primera premisa dice que es humano errar. Y vamos a pensar en eso. ¿Es humano errar? Bueno, tú y yo podríamos decir, bueno, nosotros todos erramos, somos humanos. Es humano errar, claro que sí, es algo común a los hombres. Pero siempre por necesidad. Ahí es donde tenemos que pensar. R.C. Sproul dice, aunque es cierto que una característica común de la humanidad es errar, no significa que los hombres siempre hierren o que el error es necesario para la humanidad. Volviendo a nuestro ejemplo. Sería como decir que usted y yo nunca podemos sacar un 100 en el examen porque somos humanos, ¿verdad? Que está diciendo que es una característica humana es errar, entonces siempre tenemos que errar. Entonces, si usted saca un 100 en el examen, no es humano, porque es humano errar, ¿verdad? Entonces, esto tiene más implicaciones que solo esto. Tiene implicaciones teológicas esta perspectiva. ¿Adán y Eva eran realmente humanos antes de la caída? Venían, sí, pero no habían
errado todavía, ¿verdad? ¿Qué tal nosotros? ¿Vamos a ser humanos cuando seamos glorificados en el estado eterno? No vamos a perder nuestra humanidad, ¿verdad? Y algo más serio, ¿fue Jesús realmente humano? Porque Él no erró. Entonces, no, el errar no es algo característicamente humano que nos hace humano, que es necesario para nuestra humanidad. Porque si no, Jesús o no fue realmente humano o de lo contrario cometió errores. Y ambas cosas son blasfemas y contrarias a la Escritura, y ambas cosas invalidarían su trabajo de propiciación en la cruz. Por lo tanto, esa premisa es incorrecta. Pero su segunda premisa también es incorrecta, porque la Biblia no es meramente un producto humano, como ya hemos hablado en el tema de la inspiración. Fueron hombres escribiendo bajo la inspiración de Dios, el cual garantiza el producto final. El producto final es lo que está garantizado, siendo palabra de Dios. Josías Grumman dice, Dios no me dio su palabra a través del hombre. Entiendan esto, Dios no me dio su palabra a través del hombre, sino que su palabra es el resultado después del trabajo humano. ¿Cuál es la diferencia aquí? Imagínense que yo voy a un lugar donde yo no hablo el idioma nativo y yo tengo un traductor. Si yo no entiendo el idioma y la persona me está traduciendo, lo cual me ha pasado antes, yo estoy mediando mi palabra a través del traductor y ustedes, digamos, si ustedes son la audiencia, están recibiendo el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? El traductor puede cometer errores. Y entonces, a lo mejor lo que yo estoy tratando de transmitir no llega hasta ustedes porque hay errores en la transmisión. Pero eso sería muy distinto que si yo voy a un lugar y la mitad de la gente habla inglés y la mitad habla español, y yo tengo un traductor que está traduciendo, pero yo entiendo el idioma que la persona está hablando porque hablo inglés y español, y al final del discurso yo puedo decir lo que él dijo es mi palabra, es lo que yo estoy diciendo. Es muy distinto, ¿verdad? Porque si él comete errores yo me voy a dar cuenta y yo no voy a decir es mi palabra. Pues es lo mismo con la palabra de Dios. Es el producto final que está garantizado, no es algo que está mediado a través del hombre. El segundo ataque que llega mucho es que como la inerrancia solo aplica a los manuscritos originales, no aplica a lo que nosotros tenemos aquí. Porque usted no está leyendo el autógrafo de la epístola a los Efesios, ¿verdad? Que Pablo escribió con su propia mano. Usted no está leyendo eso. Entonces, como la inerrancia solo aplica a los autógrafos originales, entonces la Biblia no es inerrante porque tú no tienes los autógrafos originales en tu posesión ni los puedes leer. Dicen esto porque solo aplicamos a los autógrafos originales y no los tenemos, y aun si los tuviéramos no sabríamos que son los originales, ¿verdad? Porque hay miles y miles de copias, especialmente del Nuevo Testamento, de autógrafos viejos, de manuscritos, y aun si tuviéramos en todo ese montón de textos los originales, no sabríamos cuáles son. Tenemos copias, tenemos traducciones de copias, de copias, de copias. Entonces, por eso viene este problema, y solamente se aplica la inspiración y por tanto la inerrancia a los documentos originales. Porque el milagro de la inspiración no es algo que continuó cada vez que alguien copiaba el texto. Entonces dice, bueno, tú estás haciendo un argumento a favor de lo que están diciendo. Bueno, seguimos. Dios escogió preservar la escritura de esta forma con miles de copias. Porque a lo mejor piensas, pues, ¿por qué Dios no guardó los originales para que pudiéramos estudiarlo?
Porque imagínate, si tenemos las copias originales, qué fácil sería que alguien las cambiara y ya todo se echó a perder. ¿Y cuántas personas en la historia de la iglesia no han tratado de destruir todas las copias de la Biblia? Y si hubieran solamente las copias originales, no tendrían que haber destruido mucho y ya hubieran acabado con la Biblia. Dios en su sabiduría escogió que hubiera muchísimas copias de la Biblia y a través de las copias preservar y mantener pura su palabra. Así que al tener tantas copias a través de los años, hay variantes, porque aquí se escribió una palabra y aquí otra. Hay unas variantes, hay muchas variantes, porque la gente, piénsalo, lo están copiando a mano. Tienen una copia de, Pablo escribe una epístola a una iglesia y ellos empiezan a copiarlo y a copiar porciones del Antiguo Testamento, porque no tienen una Biblia para llevarse a su casa. Entonces están memorizando, están copiando y alguien lo ve, déjame tu copia, la voy a copiar. Y se hacen errores con el tiempo, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que decir, a medida que nuestra copia refleja los autógrafos originales, es la palabra de Dios y es inerrante. Pero ¿escuchaste eso? A medida que refleja los autógrafos originales. Porque ahora entra algo que se llama crítica textual. ¿Ustedes están familiarizados con ese término? ¿Algunos? ¿No? Bueno, pocos. Entonces lo vamos a explicar. Crítica textual, una ciencia que se aplica a determinar el texto original de cualquier documento antiguo que tiene varias copias que diferencian entre sí. Entonces, esto no es solo con la Biblia, esto es con todo. Con todos los textos viejos de esas historias como Homero, la Odisea, cosas así, ellos tienen varias copias y tienen que comparar para ver qué es lo original. El Antiguo y el Nuevo Testamento son de los documentos antiguos más atestiguados. Más atestiguados. Entonces, y nadie hace la pregunta, este texto es correcto de Homero, de estas obras clásicas, aunque solo tengan 8 copias y sean de 800 años después del original. Mientras en la Biblia tenemos miles de copias, algunos de ellos pocos años después de los autógrafos originales. Entonces, nosotros tenemos mucha más constancia por el número de copias y por el poco tiempo que pasó entre los autógrafos originales y las copias que tenemos. Es decir, son muy tempranas en ese proceso, están muy cercanas a las fechas originales. Así que se puede determinar con certidumbre más del 99% del texto de la Biblia. Se puede determinar con certidumbre haciendo la crítica textual. Dice, bueno, 99% suena muy bien, pero esta Biblia es muy gruesa y 1% de esto es bastante. Hay muchas páginas aquí. ¿Qué hacemos con el otro %? En los pocos casos que la crítica textual no ha podido resolver la discrepancia, que ahora vamos a hablar un poco de las discrepancias, eso no cambia doctrina esencial ni creencia o mandato a la vida cristiana. Entonces, el poquito % que hay un poco de variantes no cambia nada de lo que creemos de todas formas. Voy a dar un ejemplo de un variante. En un texto puede decir Jesús, o sea, hay grupos de textos, hay familias de textos, ¿verdad? En el griego especialmente. Entonces, un grupo de textos puede decir Jesús en cierto versículo, mientras otro dice Cristo, y en un tercer grupo dice Jesucristo. ¿Cambia eso el significado de la Biblia? Consideramos es un error, dice Jesús o Jesucristo, ¿qué importa, no? En Colosenses 3:15 dice la paz de Dios y otro grupo de textos dice la paz de Cristo. Cuando yo en mi iglesia prediqué esto, pasé todo el sermón tratando de entender o explicar por qué es la paz de Dios o la paz de Cristo. No, porque eso no cambia nada de lo que yo estaba predicando sobre ese versículo. Grudem dice,
Con el propósito más práctico, entonces, los textos que usan actualmente los estudiosos, tanto del hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, son los mismos que los manuscritos originales. De este modo, cuando decimos que los manuscritos originales son inerrantes, nos estamos refiriendo a que el 99% de las palabras de estos manuscritos como inerrantes, ya que son copias exactas de los originales, por lo que la doctrina de la inerrancia es aplicable en nuestros días. ¿Qué está diciendo? Que usted puede tener plena confianza en su Biblia porque esto no cambia nada de lo que usted cree o pueda descubrir en la Biblia. Ataque 3. Creo en la infalibilidad, pero no en la inerrancia. Eso es muy común, porque ¿sabes qué? La inerrancia se ha convertido en una piedra de toque en el mundo cristiano. ¿Saben? La piedra de toque es una piedra que cuando uno está minando oro, piensa que encontró oro y puede raspar la piedra, el oro contra la piedra, y dependiendo del color que se ve ahí vas a ver la calidad del oro o si es oro o si es algo distinto, ¿verdad? Y la inerrancia sí es una piedra de toque en el cristianismo. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que solo la pregunta que ellos tienen en su mente, ya sea porque están de acuerdo o no están de acuerdo con eso, es ¿crees en la inerrancia? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay gente que va a cambiar y modificar los términos. Algunos quieren decir que creen en la inerrancia mientras no lo hacen. Como el grupo conservador considera la inerrancia como la piedra de toque y ellos quieren estar en ese grupo, entonces van a decir creo en la inerrancia, pero cambian la definición de la inerrancia. Y esto pasa mucho con universidades cristianas, seminarios que se están alejando de la palabra, pero no se quieren alejar de la gente que da dinero, de su base de apoyo, y saben que si dicen claramente ya no creemos en la inerrancia, van a perder ese apoyo, entonces redefinen lo que quiere decir la inerrancia para decir, sí, yo creo en la inerrancia. Por el otro lado, hay otra gente que no quiere decir que cree en la inerrancia porque es un término anticuado y ellos tienen una mente abierta, pero tampoco quieren decir, pues no creo en la Biblia. Entonces quieren decir, no creo en la inerrancia, pero creo en la infalibilidad. ¿Y qué están diciendo con eso? Bueno, aquí hay unos ejemplos de gente que dice eso. Stephen T. Davis, la Biblia es infalible únicamente si ésta no hace declaraciones falsas o erróneas sobre cualquier asunto de la fe y práctica. Hay que tener cuidado, ¿verdad? La fe y práctica. ¿Qué está diciendo? ¿Qué no está diciendo? Está diciendo puede cometer muchos errores, pero siempre que no sean de la fe y de la práctica, es infalible. R.C. Sproul, no hablando de su postura, sino de otros, algunos limitan la infalibilidad e inerrancia a segmentos específicos del mensaje bíblico, como temas espirituales, religiosos o redentores. Josiah Grumman dice algo muy parecido. Algunos dicen que la Biblia como un todo es fiable, pero no está exenta de errores en alguna de sus partes. En otras palabras, no está equivocada en cuanto a la salvación, pero sí contiene errores. Entonces no quieren descartar toda la Biblia, pero no quieren decir que es inerrante. Entonces han buscado esta postura que está entre medio, que dice, bueno, tiene errores, pero en cosas de fe no. En cosas de la salvación no hierra ahí, pero sí tiene errores. ¿Qué pasa con esta afirmación? Bueno, primeramente que no concuerda con la definición de los términos que hemos hablado, ¿verdad? La infalibilidad es no tener capacidad de errar. Entonces está diciendo, bueno, tiene errores, pero no puede errar. No tiene sentido. No tiene sentido decir eso. No puede ser infalible si no es inerrante. Si tiene errores, no es infalible. Es como el término
Ellos quieren buscar un término más bajo que inerrancia y dicen es infalible, pero la infalibilidad es un término aún más alto, porque no solo no tiene errores, sino no tiene la capacidad de tener errores. La infalibilidad tiene que ver con lo hipotético, la capacidad de hacer algo. Y la inerrancia tiene que ver con lo real. O sea, no solo no puede, sino no tiene errores. Y han cambiado el significado de infalible y también lo hacen con la inerrancia. La batalla está en las definiciones. Entonces, por eso es tan importante que nosotros pidamos definiciones. ¿Verdad? Porque usted puede compartir el Evangelio con alguien de otra religión que usa las mismas palabras que nosotros y puede decir, esa persona entiende perfectamente el Evangelio. Pero si la definición de fe que ellos tienen, la definición de gracia, es distinta, están hablando de dos cosas totalmente distintas. Entonces tenemos que definir los términos. Cuando alguien ahora dice infalible o inerrante, tienes que preguntarles, ¿qué quiere decir eso para ti? ¿Cómo estás usando estas palabras? Pero hay otra cosa que está mal que han hecho aquí, y es algo que a lo mejor ustedes no percibieron. Hacen una distinción que no es bíblica. ¿Ves? Han separado dos cosas y están diciendo, pues en lo religioso, en lo espiritual, es infalible, pero han separado eso del resto de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué les da derecho a separar lo histórico de lo espiritual? Y decir que uno es infalible mientras que el otro no. Sproul dice, los hechos de Dios de redención realmente ocurrieron en el mundo de espacio y tiempo. Están ligados. Los hechos de Dios, la historia bíblica es historia de la redención, pero es historia. Ocurrió en el tiempo, en el espacio, en un lugar, en una parte de nuestro mundo. Y aquí tenemos que tocar por un momento por qué está bajo ataque la Biblia de esta forma. Primero, hay cosas incómodas en la Biblia en todas las épocas. En todas las épocas hay cosas de la Biblia que son contraculturales. Y hay cosas que si nosotros decimos yo creo lo que dice aquí, vamos a ser los bichos raros en la sociedad, ¿no es cierto? Hay cosas que si nosotros saliéramos y pusiéramos en nuestro pecho un cartel que dice todas nuestras posturas, ¿cómo nos iría en este mundo? Muy mal. Y eso ocurre en todas las épocas. En todas las épocas. Es algo contracultural. Hay cosas que van en contra de la ciencia del día. La ciencia actual. Siempre hay cosas en la Biblia así. Y sabes que hay mucha gente que no puede aguantar esas cosas. Quieren creer la Biblia, pero no quieren ser los bichos raros, la gente extraña, los fanáticos. Entonces, ellos quieren decir, hay errores en la Biblia, para descartar estas cosas y tener un cristianismo respetable. Es una tentación. Es una tentación muy fuerte y es la razón por la que tenemos estos problemas. Donde la Biblia y la ciencia, y digo ciencia sí porque la ciencia correcta siempre está de acuerdo con la Biblia. Pero las teorías científicas, donde la Biblia está en opuesto con estas cosas, nosotros no vamos a decir, pues la Biblia cometió un error. No, vamos a decir la ciencia es incorrecta. Porque nosotros confiamos en la palabra de Dios. Ahora, no es decir que no hay cosas que la Biblia no habla directamente o cosas que nosotros hemos creído por deducción de principios bíblicos donde la ciencia no nos ayuda a entender algo. Claro, los hay. La Biblia no es un manual de ciencia, no habla de todas las cosas de las que la ciencia va a abarcar. Pero donde hay una contradicción, ahí es donde es la tentación de decir que la Biblia tiene
errores. No se anula la Biblia por las ciencias y las teorías modernas. Y algo que hay que pensar es que nuestra ciencia siempre está cambiando, mientras que la Biblia siempre es la misma. Entonces, ¿qué es decir que lo que nosotros creemos a causa de la Biblia, a lo mejor la ciencia no lo cree hoy, pero llega a entender eso más adelante? La verdad es la verdad y la Biblia no es un buffet libre. No puede uno llegar y decir, es que en Génesis eso no concuerda con la evolución, eso es mitología religiosa. Pero lo demás, lo espiritual, eso sí quiero, es todo o nada. La Biblia no puedes agarrar tú y empezar a sacar páginas que quieres creer o páginas que quieres tirar y dejar lo demás. Es todo o nada. Y la Biblia no hace esta distinción que ellos están haciendo. De hecho, hace lo contrario. Miren conmigo en Juan capítulo 20, versículo 31. Empezando en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan está diciendo, estas son las señales que Jesús hizo en esta tierra. Yo lo vi y te las estoy contando para que ustedes crean, tengan fe y tengan vida eterna. ¿Ves cómo está uniendo lo histórico con lo espiritual? Otra vez en Primera de Juan 1. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No puede ser más claro. Lo que nosotros vimos y experimentamos presencialmente en espacio y tiempo, eso os lo estamos contando para que tengáis comunión con nosotros y comunión con el Padre, conectando los hechos con lo espiritual, los milagros como señales históricas de nuestra fe. Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no literalmente en cuerpo resucitó, todo lo que estamos haciendo es una tontería. De hecho, somos la miseria del mundo, porque no tiene ningún sentido. Es todo lo contrario de lo que está diciendo la gente. Bueno, no importa si Jesús resucitó en verdad o no, porque la verdad espiritual no cambia. Sí cambia. Sí cambia. Pero ¿cuál es la perspectiva de Jesús en cuanto a esto? ¿Cómo trató Jesús con el Antiguo Testamento? ¿Él pensaba que era algo lleno de errores? ¿O él tenía plena confianza? ¿Él lo veía como algo histórico o una mitología que nos enseña verdades espirituales? Él trató el Antiguo Testamento, esas historias, como verdaderas y lo usó para enseñar verdades espirituales. Adán y Eva, lo podemos ver qué piensa él de eso en Marcos capítulo 10, del 6 al 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra, Dios los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer. No es una mitología donde Adán representa al hombre y Eva representa a la mujer. De hecho, si el segundo Adán era Jesús, que era una persona histórica, ¿cómo vamos a decir que el primer Adán fue algo simbólico? Tiene que ser histórico. El diluvio, vemos que pensó en Mateo 24. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. ¿Crees que Jesús va a estar hablando así de algo que es mitología? Dice, pues no sabes cómo estaban todos viviendo antes de que no entrara y tal. No está hablando de mitología. Es cierto. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Jesús está mintiendo ahí? No. Jesús sabe que es cierto, que es histórico y lo está tratando como tal. También vemos en Mateo capítulo 10, 15, su perspectiva de la destrucción de Sodoma. Mateo 10, 15. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Está hablando de una ciudad física. Está hablando de una ciudad donde él ha predicado y está diciendo, en el día de juicio le va a ir mejor a los de Sodoma que a los de este pueblo. ¿Por qué va a estar comparando una ciudad real con una ciudad que no es histórica? También vemos en Mateo capítulo 12, versículo 40, su perspectiva del libro de Jonás. Jonás y el gran pez. Que en los círculos académicos nadie cree que eso es histórico hoy en día. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de que Él va a estar en la tumba, en una tumba física. ¿Y por qué va a hablar de una mitología de un hombre que estuvo en el estómago de un pez grande por 3 días cuando Él está hablando de algo físico? Una vez más, vemos que Jesús no meramente aludió a esas historias, sino que las autenticó los eventos que contienen como historia factual en los que se debe confiar plenamente. Y es interesante que estos eventos que les acabo de mostrar, que Jesús creía que eran históricos, son los mismos eventos por los cuales la gente está negando la inerrancia porque no los creen. El diluvio, Génesis, y los orígenes, Sodoma, Jonás y el gran pez, esas son las historias con que la gente tiene problemas y por eso quieren creer en una inerrancia limitada. Así que si esa es la perspectiva de Jesús y nosotros queremos ser bíblicos, tenemos que tener la misma perspectiva. Así que hemos visto algunas definiciones y algunas objeciones. Y ahora vamos a ver un poco la base bíblica, muy por encima, pero vamos a ver algunos puntos bíblicos a favor de la inerrancia. El primer argumento es la postura de Jesús en cuanto a este tema. Ya vemos que Él consideró todo como literal, como histórico, en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver su plena confianza en la palabra. Algunos de estos textos ya los hemos mirado, entonces solo lo voy a referenciar. Primeramente, Él tenía plena confianza. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Podemos decir de algo que está lleno de errores que es verdad? No. Mateo 5, 17 y 18, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
¿Cómo puede ser tan específico de un libro que tiene errores? Si Jesús sabía que la Biblia tenía errores y lo tenía que saber porque es Dios, Él hubiera enseñado la Biblia de otra forma, no así. Y no hubiera dicho que cada jota y cada tilde se va a cumplir. Y esto concuerda con el testimonio de la palabra sobre sí misma. Mira en el Salmo 19, que seguramente se va a tocar en cuanto a la suficiencia más tarde. Salmo 19, versículos 7 a 9. Y piensa si puedes decir esto sobre un libro que tiene errores. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo eso son sinónimos y todos se refieren a la palabra de Dios. Es perfecta, es pura. No puedes decir esto de un libro que contiene errores. Y pasando al Salmo 12:6, un par de páginas más allá o antes, las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en el horno de tierra purificada 7 veces. ¿Cómo puedes decir esto de un libro que tiene errores? Pero ¿hasta qué punto confió el Señor en las Escrituras? ¿Hasta qué punto? Vamos a ver algunos ejemplos de la exégesis del Señor Jesucristo cuando Él usa la Biblia para probar, demostrar un punto. ¿Cómo lo hace? Vamos a ir primeramente a Juan capítulo 10. Versículos 34 y 35. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Todo el argumento de Jesús, y no voy a entrar en estos pasajes, no voy a entrar en todo el argumento que se está haciendo, ustedes pueden estudiarlo, pero la respuesta que está dando aquí, que Él no está blasfemando, todo está en una palabra, dioses. Él mira el texto original, que no es un texto tan conocido, y usa esa palabra, todo su argumento descansa en esa palabra, dioses. Así de fidedigna veía el Señor la palabra para hacer argumentos a este detalle del texto. Mira también en Mateo capítulo 22. Mateo 22, 41 al 44. Retando a los fariseos. Y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El argumento entero que está haciendo el Señor Jesús ahí es que dice David, dijo el Señor a mi Señor. La palabra mi Señor, todo el argumento se basa en esa palabra. Tú no puedes tomar un texto que tiene errores y hacer puntos basándote en cosas tan pequeñas como una palabra en el texto. Pero hay más, hay más. Jesús es aún más específico. Mira en Mateo 22, que ya estamos ahí, versículo 32.
Ahora contestando a los saduceos, que no creen en la resurrección. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Su argumento entero se basa en el tiempo del verbo. Está diciendo, ¿no ves que la Biblia dice ahí, yo soy? La Biblia no dice yo era, porque esos hombres ya murieron. Entonces, si está diciendo yo soy, es porque todavía viven. Entonces Jesús está haciendo un argumento entero basándose en el tiempo del verbo. Ya no es ni la palabra, es el tiempo de ese verbo. Él tenía una confianza hasta el mínimo detalle de la palabra. Y él podía usarlo para enseñar y contradecir a otros. Implica una inspiración verbal, de lo cual ya hemos hablado. Si cada palabra es inspirada, hasta en la palabra que se usa o el tiempo del verbo, ¿cómo puede haber errores? Si hasta en el tiempo del verbo Dios tuvo cuidado de que estuviera correcto, ¿cómo pueden haber errores ahí? Ryrie dice, nuestro Señor consideró que Él tenía una Biblia confiable, históricamente verídica, en la que cada palabra era confiable. Y también vemos esto en los escritores del Nuevo Testamento. En Gálatas 3:16 vemos cómo Pablo también hace algo muy similar. Es un ejemplo que nosotros podemos seguir. No solo era porque era el Señor Jesucristo, sino que nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El argumento de Pablo se basa en que una palabra en la Escritura es en singular y no en plural. Por eso, si ustedes van a una iglesia donde se predica expositivamente, el predicador va a entrar a esos detalles y va a decir, no, es que aquí la palabra de amor es ágape y no es fileo, esta otra palabra, y te va a explicar la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Biblia está inspirada hasta ese detalle de que el escritor escogió una palabra en vez de otra porque esta tiene un significado un poquito distinto. El segundo argumento, y es un argumento que ya se ha tocado un poco en otras sesiones en este día, es que la Biblia es palabra de Dios y Dios es infalible, por lo tanto es inerrante, así que la Biblia es inerrante e infalible. La inspiración conecta la Biblia directamente con el carácter de Dios. Y no vamos a mirar estos pasajes porque ya los hemos mirado. 2 de Timoteo 3:16, palabra inspirada, o mejor dicho, como hemos visto hoy, exhalada por Dios. 2 de Pedro 1:20 y 21, el Espíritu Santo guiando el proceso. Nos habla del origen divino de la palabra. Y el carácter de Dios es inerrante. Tito 1:2, ese sí lo vamos a leer rapidito. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si Dios me dio su palabra a través de hombres y hay errores aquí, Él no puede decirnos que es una palabra pura, limpia, perfecta, porque estaría mintiendo. Él dice, esta es mi palabra, créela, obedécela. Juan 14:6, ya conocemos ese texto, Jesús dice, yo soy la verdad. Primera de Juan 5:7 habla del Espíritu de la verdad, el mismo Espíritu que obró en la inspiración de la palabra. Es un espíritu de verdad, entonces no puede haber errores. Si es palabra de Dios, tiene que ser inerrante, no puede ser
errante y ser palabra de Dios. Así que esos son varios argumentos, pero hay muchísimos más y no hay tiempo de mirarlos todos. Pero hay muchos argumentos a favor de la inerrancia, de que esta palabra es fidedigna. Así que en conclusión debemos esperar que esta doctrina sea atacada. No debe de sorprendernos que la gente esté en contra de la inerrancia o la infalibilidad y traten de cambiar los términos y hacer todo tipo de malabares para no creer eso. Porque ya dijimos, hay cosas que no nos gustan. Como dijo Ryle, no quedaría una sola oración en estos libros, la cual si pareciera a alguien difícil en cuanto a su práctica o difícil de creer. Hay muchos en el cristianismo que no son cristianos, ¿verdad? Entonces no deberíamos esperar que ellos al encontrar cosas difíciles de creer preferirían cambiar su creencia a someterse a la palabra de Dios. Satanás está en contra de la palabra de Dios, sabe que es nuestro fundamento y hará todo lo posible por destruir nuestra confianza en ella. Sabe que al nosotros pensar que hay errores en esta palabra, ahora nosotros somos los jueces. Si hay errores aquí, ahora depende de mi criterio, o como decía el hermano antes, ya no estoy bajo la autoridad de la palabra, sino que mi raciocinio es la autoridad, y esa es una postura de arrogancia. Porque ahora en vez de estar bajo la autoridad de la palabra, nosotros hemos sometido la palabra y somos jueces sobre ellos, sobre ella. Y en esta postura de arrogancia no vamos a ser santificados. El Señor pidió en su oración intercesoria en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No nos va a santificar si nosotros estamos por encima de la palabra y no bajo su autoridad. Así que el fin de todo es esto, tú puedes y debes confiar en la Biblia. Ha aguantado 2000 años de ataques de gente mucho más inteligente de los que están trayendo los ataques hoy día. Y la arqueología, cada vez que se descubre más en la arqueología, está corroborando lo que la Biblia dice. Dicen, esa ciudad que menciona la Biblia nunca existió y luego la encuentran. Es que en ese tiempo de la historia no había cobre y encuentran minas de cobre de ese tiempo de la historia. Porque esto es cierto. Tenemos testimonios de personas que su meta en la vida era comprobar que la Biblia era falsa, que han llegado a los pies de Cristo. Porque ellos no podían con la Biblia. La Biblia pudo con ellos, porque al meterse en ella, Dios usó la Biblia para salvarlos. Cuando encuentres algo que te incomoda en la Biblia, estúdialo. Porque el error no está en la Biblia, el error está en tu entendimiento. Tienes que profundizar. Hay libros que se dedican a contradicciones, supuestas contradicciones en la Biblia y nos dan explicaciones. Y ¿sabes qué? También hay cosas en la Biblia, y deberíamos esperar esto, que no podemos explicar. Porque va más allá de nuestro entendimiento. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra postura? Santiago 1:20 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, con humildad. No nos acercamos a la Biblia en una actitud de soberbia, sino de humildad. Esa debe de ser nuestra postura. Al entender la Biblia correctamente, nuestra actitud debe decir, Dios lo dice, yo lo hago. Punto. Jesús dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no es solo respetar la Biblia, tenerla en autoestima, creer que es inerrante, inspirada, autoritativa, todo eso, bueno, pero tenemos que nutrirnos de ella, porque si no, no sirve para nada. Si no estamos meditando en la palabra, memorizando, leyendo, estudiando, y yo digo estudiando porque una lectura superficial es lo que va a mostrar supuestas contradicciones. Tienes que ir más allá para resolver esas cosas. Más allá.
Y déjame decirte algo, vivimos en un tiempo de mucha información. Es muy fácil escuchar a sermones, podcasts, todas estas cosas, pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas que van a llenar tu cabeza de la Biblia, pero no te van a transformar. Porque la transformación viene cuando tú estudias la Biblia, no cuando otro la estudia y te la da como comida de bebé. Tú tienes que masticarla, tú tienes que meditar en ella para que tenga su efecto en tu vida. No queremos ser meramente oidores hoy. Así que te voy a dar una forma de aplicar, porque venimos a una conferencia, llenamos nuestras mentes, pero lo único que hay de valor es lo que cambia tu vida. Es lo que queda una semana, un mes después. Así que te voy a dar un reto el día de hoy. Encuentra 2 o 3 personas que quieran conocer la Biblia mejor contigo. Y diles, ¿sabes qué? Cada semana vamos a memorizar un versículo o 2. Y comprométanse. Y háganlo. No es difícil memorizar 1 o 2 versículos a la semana. Son como 5 o 10 minutos al día. Mira, en nuestra iglesia hicimos eso, un grupo de varones. Y gracias al Señor ya llevamos casi 50 versículos memorizados. Y hemos visto cómo ha obrado en nuestras vidas. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Empieza a nutrirte de la palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, tú eres grande, eres poderoso y ese poder está en tu palabra. Nosotros necesitamos tu palabra más que respirar, más que comer, Señor. Es una necesidad tan grande en nuestras vidas. Y nosotros no queremos seguir igual. Queremos cambiar, queremos ser más como Cristo. Queremos acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros y obres en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver el valor de tu palabra y nutrirnos de ella. Realmente nutrirnos de ella. ¿Qué cuántas cosas en la Biblia son tan familiares para nosotros que ya no nos mueven? Obra en nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén.